Hola, buenos días, tardes o noches. En esta ocasión, mi compañera Haide y su servidora María Guadalupe venimos a presentar la siguiente presentación iterativa para mostrar algunas técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Para comenzar, hablemos un poco sobre la observación. La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar ya sea fenómenos, personas, casos, hechos, objetos, situaciones, etc. Esto con el fin de obtener alguna información determinada o necesaria para nuestra investigación. La observación se sujeta a una estructura, la cual es sujeto u observador, el objeto de observación, la circunstancia de observación, el medio y el cuerpo de conocimiento. Bien, algunas características de la observación es que es intencionada. Esto quiere decir que establece metas y objetivos en relación con los hechos para someterlos a una perspectiva. También es ilustrada. Cualquier observación puede ser se encuentra inmersa en un cuerpo de conocimientos. También puede ser selectiva. Se debe discriminar en paso aquello que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos rodean. Y suele ser interpretativa, ya que tratamos de describir y explicar todo aquello que estamos observando. Algunas ventajas de la observación es que nos hace posible obtener la información del comportamiento tal y como ocurre en el momento de investigar. También nos permite registrar el hecho cuando está ocurriendo, logrando de esta manera un registro con una mayor espontaneidad, y los fenómenos se pueden analizar en su totalidad. Esto también tiene algunas desventajas. Algunas de las desventajas son que a veces es imposible predecir un suceso como para poder observarlo. También es necesario adquirir la capacidad de distinguir entre los hechos observados y la interpretación de estos mismos. La observación dura solamente lo que dura el proceso y no más. Se puede dar la ecuación personal o proyección del observador sobre el observado, y también existe el peligro de realizar generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. Bien, una vez que hablamos un poco sobre la técnica de la observación, ahora pasaremos sobre la entrevista. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Dentro de la entrevista se pueden encontrar dos roles: el entrevistador, que es el encargado de dar la entrevista y formular las preguntas, y el entrevistado, quien es la persona que contestará a esas cuestiones. Bien, algunas características de la entrevista es que estas pueden llegar a ser cuantitativas o cualitativas. También se pueden realizar a partir de una modalidad presencial, telefónica o digital. Cualquiera de las tres es válida. También tiene el poder de dejar algún registro, ya sea como una grabación o la toma de notas. Las interrogantes de esta es ser puntual y neutros, es decir, que el entrevistador no debe reflejar ninguna opinión personal. Otra característica es que las preguntas tienen que seguir un orden lógico y llevarlo así a un grado de dificultad mayor conforme se va avanzando. Por último, tienen que dar lugar a una interacción entre el entrevistado y el entrevistador. Ahora, sus ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas de la entrevista es que la información es más fácil de procesar, y esto simplifica a su vez el análisis comparativo. También hay una uniformidad en la información que se obtiene al realizar la entrevista. Y otra ventaja de ello es que el entrevistador no necesita estar entrenado estrictamente sobre esta técnica. Algunas de las desventajas principales que tenemos son dos. La entrevista es difícil que nosotros obtengamos información confidencial, solo es muy reservada. Y otra desventaja es que se limita las posibilidades de profundizar en un tema que emerge durante la entrevista.
Ahora que hablamos un poco de la entrevista, pasemos al cuestionario, que es algo un poco diferente. La técnica de la encuesta o el cuestionario es ampliamente utilizado como procedimiento de investigación. Este permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. También permite planificar qué es lo que se va a preguntar, de tal manera que se asegura que no se olvidarán los puntos importantes y que se será preciso sobre lo que se desea preguntar. Algunas características de la encuesta es la uniformidad. ¿Qué quiere decir esto? Los cuestionarios son muy útiles para recoger información demográfica, opiniones personales, hechos o actitudes de los encuestados. Es exploratorio, o sea, ayuda a recopilar datos cualitativos. El cuestionario puede ser de naturaleza exploratoria. Tiene una secuencia de preguntas. El cuestionario puede seguir un flujo estructurado sobre las preguntas que se dan a realizar. También otra característica es que es un procedimiento de investigación y que es una entrevista altamente estructurada, por así tipearlo. Un cuestionario también consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Bueno, ahora las ventajas y desventajas de la encuesta. Sus dos ventajas principales es su bajo coste, ya que los cuestionarios son una manera más económica de recopilar datos. Estos se pueden realizar hasta virtualmente para poder así evitar el gasto de más y que éste sea con un mejor costo. Y otro es que sean sus resultados rápidos. Si se hace la recopilación de los datos mediante un cuestionario, como lo mencioné anteriormente, online, los resultados pueden salir al instante y no se necesita de cálculos o análisis tan complejos. Dos de sus desventajas principales es la deshonestidad, que es cuando los encuestados suelen dar respuestas falsas y no dan realmente lo que se espera de ellos. Y otra desventaja son los errores en la interpretación. Esto suele ocurrir sobre todo cuando se hacen las encuestas online, ya que cada una de las preguntas puede ser respondida con diferentes interpretaciones, ya que no se entienden claramente como deben de ser. Bueno, para comenzar, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es una representación en la que se emplea la entrevista como herramienta para su estructuración. Además, es un muestreo en el que la población responde interrogantes y se añaden a una categoría en específico con el fin de arrojar un porcentaje total y varios segmentos en los que se denota cada uno de los focos de interés de la encuesta. ¿Cuáles son algunas de sus características? Bueno, tiene una observación indirecta de los hechos, cuya apreciación se obtiene por medio de las declaraciones de los interesados. También es una técnica desarrollada con fines investigativos. Además, facilita una aplicación de carácter masivo que a través de un sistema de muestreo puede ampliarse hasta abarcar una nación. También nos permite el estudio sociológico, que puede llegar a los aspectos subjetivos de los integrantes en una sociedad. También arroja resultados contabilizables expresados en términos porcentuales. Y por último, se trata de una herramienta de investigación sencilla, que es económica y además tiene una capacidad masiva y estandarizada de aplicación. ¿Cuáles son algunas de las ventajas? Bueno, facilidad de aplicación, es confiable, además tiene interpretación a corto plazo, son proyectivas y prácticas. ¿Cuáles son algunas de las desventajas? Bueno, es la disposición, la sinceridad, además la dificultad de entender una pregunta, ser impersonales o ser omitivas. La siguiente técnica de recolección de datos es el censo. El censo es el recuento de datos estadísticos sobre toda una población específica, y de ese modo se pueden conocer sus características con precisión. ¿Cuáles son algunas de sus características? Bueno, es una operación estadística. Además, su periodo de realización depende de los objetivos. No se trabaja sobre una muestra, sino en la totalidad de la población total. Además, esta se realiza cada 10 años y recoge datos demográficos, económicos y sociales. A continuación, vamos a ver algunas ventajas y desventajas.
Una de las ventajas que tiene el censo es que permite evaluar la exactitud de los datos. Otra es que tiene un punto de referencia para las estadísticas continuas. Pero también tiene desventajas. Pero también tiene desventajas. ¿Cuáles son? Bueno, tiene un alto costo dado que exige el empleo de una gran cantidad de recursos de personal, financieros y materiales. También es necesaria una vasta organización que abarque todo el universo a investigar, procurando evitar omisiones y duplicaciones. Además, demora en la obtención de resultados. Por último, la última técnica de recolección de datos es la bitácora. Esto trata de llevar un registro escrito de diversas acciones, ya sea en un cuaderno o en una publicación. Su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. Además, los científicos suelen desarrollar bitácoras durante sus investigaciones para explicar el proceso y compartir sus experiencias con otros especialistas. ¿Cuáles son algunas de sus características? Bueno, esta permite llevar un registro escrito de diversas acciones. También su organización es cronológica, lo que facilita la revisión de los contenidos anotados. Está elaborado como mecanismo para registrar las reflexiones y vivencias experimentadas en el curso de un desplazamiento territorial. También reporta los avances y resultados preliminares de un proyecto. Y por último, es un reporte de los avances y resultados del mismo. ¿Cuáles son algunas de sus ventajas y desventajas? Bueno, en primer lugar están las ventajas. Una de ellas es que mejora y facilita el control del trabajo. Otra es que ayuda a tener una visión hacia el futuro. Otra es que tiene una coordinación de las acciones que se realizan. Y por último, se tiene bien definidos los objetivos que se quieren alcanzar. Algunas de sus desventajas son que el cambio del entorno influye de manera cambiante y su elaboración puede llevar mucho tiempo. Bueno, estas han sido todas las técnicas de investigación.